Ok, ahora supuestamente se está grabando. No te escucho, Yoli. Que te voy a dejar en la pantalla mientras que estás en tu parte. Ah, dale. Ok, entonces, bueno, otra vez, nuevamente bienvenidos. Entonces, para entrar un poco más en este taller que quisimos hacer en esta oportunidad, es introducción a los sistemas de información geográfica. Y ahora voy a volver a compartir mi pantalla para, pero necesito eh, mantener, perdón, tengo varias pantallas y, ok, ahí estoy. Pueden ver la presentación, si me pueden hacer una ceñita con los, o, o decirlo. Si, si, se ve. Ah, finísimo, gracias. Sí, sin problema. Entonces, bueno, gracias. Eh, la idea que tenemos con este taller es hacer algo muy básico, ¿no? Sea porque tengan un conocimiento mínimo o completamente nulo de los sistemas de información geográfica y su aplicación en arqueología. Este curso es justamente lo ideal para empezar. Y lo que queremos hacer es primero hablarles, hacer un poco una conversación teórica donde se definen ciertos temas esenciales y fundamentales para entender desde base qué son los sistemas de información geográfica. Y después vamos a ir a una parte práctica, ¿no? Con un tutorial, y lo del tutorial se lo vamos a explicar un poquito más adelante. Eh, y antes de empezar, y de que me olvide, eh, me gustaría presentarnos a mí y a Yoli. Yoli es mi colega con el que estoy organizando este curso. Es una antropóloga, arqueóloga venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y ha realizado una gran cantidad de cursos de especialización en sistemas de información geográfica con ESRI en Venezuela, y también ha trabajado en diversos proyectos como especialista en sistemas de información geográfica, y actualmente se encuentra trabajando en la empresa Archaeological and Historical Conservancy en Estados Unidos. Y en mi caso, yo también soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, y me especialicé en sistemas de información geográfica en el Reino Unido, y saqué mi doctorado después en la Universidad de Leiden, y desde tengo ya varios años trabajando con arqueología computacional, principalmente análisis espacial y sistemas de información geográfica y lo que se llama Spatial Network Analysis. Entonces, esto es para que tengan una breve idea de quiénes somos nosotros dos. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar con la primera lámina. Ah, ok, esto es muy importante. Para los que no lo han hecho, descarguen QGIS, que es el software que vamos a estar usando durante esta clase. Si no lo han hecho todavía, lo pueden hacer ahora. Así, mientras se descarga y todo, mientras vamos hablando de la clase, se va descargando el software y lo pueden instalar. Ese es el link para descargarlo. Igual también Yoli se los va a copiar ahorita en el chat. Entonces, bueno, como les decía, la primera parte, que va a ser más teórica, lo que quisiéramos compartir es información sobre qué es la información geográfica y los usos humanos del espacio, y en una segunda parte específicamente sobre los sistemas de información geográfica. Em, lo primero que yo pienso que hay que comenzar a entender cuando hablamos de sistemas de información geográfica es lo que tiene que ver con las representaciones del mundo, ¿no? Que son los orígenes de estos intereses en la humanidad, desde los primeros mapas creados hace cientos o miles de años, que efectivamente son representaciones del mundo físico, ¿no? Del mundo de la topografía, pero también de los imaginarios, de las sociedades, hasta las representaciones contemporáneas como Google Maps o Google Earth, que son representaciones muy precisas de lo que es la topografía del planeta, ¿no? Los mapas como escribo acá, la forma histórica más importante de representar gráficamente el mundo.
y otra vez, y no son solo una herramienta visual de representación, sino están cargados de contenidos simbólicos, de contenidos culturales, de contenidos políticos, como vamos a ir también viendo un poco más adelante. En este caso, por ejemplo, un mapa del siglo XVI-XVII, esta es la ciudad de Leiden, donde podríamos hablar de una representación del mundo físico, ¿no? Donde se expresa una realidad, la realidad de una ciudad con sus calles, con sus formas, con sus elementos ambientales como los canales o los ríos, los campos de cultivo alrededor, ¿no? Pero también podemos tener, como les decía, elementos simbólicos representados de una manera cartográfica, ¿no? Como en este mapa, donde realmente lo que estamos viendo son visiones de mundo, donde lo que se está representando es una visión de mundo, ¿no? En este caso, como pueden ver, tal vez no sé si leen las letras en el medio, lo que está en el centro es la ciudad de Jerusalén, y alrededor de Jerusalén está Europa, Asia, África, y en en la esquina inferior izquierda, un fragmento de América, ¿no? O- eh, y estas son es un mapa, pero no es un mapa que está representando de una manera precisa la topografía, pero sí está representando esas visiones de mundo, ¿no? O sea, estos elementos son importantes porque cuando estamos hacemos cartografía hoy en día o hacemos mapas o visualizaciones espaciales de, por ejemplo, datos arqueológicos o patrones arqueológicos, estamos de alguna manera siempre jugando entre las dos cosas. Estamos representando de una manera, entre comillas, objetiva, una realidad topográfica, con digamos, una distribución de sitios arqueológicos, pero también estamos representando elementos políticos y simbólicos de las informaciones propias que cargamos nosotros como arqueólogos, como investigadores, que tienen las propias geopolíticas contemporáneas. Y yo creo que ese es un elemento que es muy importante siempre tener en cuenta, y por eso quería introducir un poco con él. En términos generales, y esto también va a lo que es el fundamento de la información geográfica, estamos trabajando con la dimensión espacial, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco elementos sobre la dimensión temporal, pero básicamente estamos hablando de la dimensión espacial. Y el espacio, en términos generales, está dividido o se puede dividir en dos grandes grupos o en dos categorías, ¿no? Lo que se conoce como el espacio absoluto y lo que se conoce como el espacio relativo. El espacio absoluto, que tiene su origen en los filósofos atomistas griegos, en el Renacimiento con Newton y la ley de movimiento, las ideas de Kant, tiene como base la idea de que el espacio existe más allá de los elementos que lo integran. Es decir, no pueden existir elementos que integren un espacio si no hay un espacio, si no hay una especie de elemento que, digamos, que mantenga unidos todo lo que hay adentro, ¿no? Y esto eh, es la base de parte de la filosofía y parte de las ideas sobre el espacio, y vamos a ver más adelante cómo esto fundamenta, de hecho, los conceptos de información geográfica. Pero en esta concepción, el espacio es contenedor de todos los objetos materiales y y es independiente de él. Si hay objetos, sí hay un espacio, y si no hay objetos, sigue habiendo un espacio. Por el contrario, y como se pueden imaginar, cuando hablamos del espacio relativo, la idea, la noción de espacio relativo, que viene principalmente en la filosofía que va en contra de las ideas de Newton o la teoría general de la relatividad de Einstein, se considera que el espacio es una cualidad posicional del mundo de los objetos materiales. Es decir, no hay un espacio si no hay objetos, y el espacio se crea en la medida en que hay objetos, digamos, objetos o entidades que se conjugan de una cierta manera que nos permiten considerar una idea de espacialidad. Y estos dos términos son muy importantes porque de hecho son los que dan cabida a lo que se conoce como el lenguaje espacial o las geometrías espaciales, ¿no? Y otra vez, hablando de grandes rasgos, tenemos por un lado lo que se conoce como topología, que se refiere a estas propiedades espaciales de un objeto que no cambian al estar sujeto a distorsiones continuas, y es una noción que está más conectada con la idea de espacio relativo, debido a que
se trata de cómo se relacionan los objetos en el espacio, ¿no? Y por otro lado, tenemos perdón, mi perro está ladrando. Un momento. Disculpen un momentito. Ok, perdonen. Esas son las vicisitudes de trabajar desde casa. Eh, y por otro lado, tenemos lo que se conoce como la geometría euclidiana, que es la geometría métrica que incluye la distancia entre puntos, ¿no? Donde la distancia entre un punto A y un punto B es la misma entre ese punto B y el punto A, ¿no? Y esto nos permite comparar diferentes áreas, comparar distancias y tener una noción absoluta del espacio, ¿no? Y evidentemente, como les digo, cada una de ellas está asociada a estas nociones filosóficas de lo que es el espacio, ¿no? Eh, y vamos a ir poco a poco viendo cómo se relacionan esto y cómo se implementan estos conceptos, digamos, muy abstractos, ¿no? Pero para ir bajando un poco la conversación a elementos más concretos, la información geográfica se puede dividir en 5 elementos principales, ¿no? El primero de ellos trata de la ubicación espacial. La ubicación espacial nos indica si la información es local o es global, ¿no? Donde, por supuesto, la escala es relativa al caso de estudio. No es lo mismo, perdón, no es lo mismo hablar de una presencia en un país o una presencia en un continente, una presencia en el planeta Tierra. Y en este caso, para darles un ejemplo, tenemos que la ubicación espacial se puede definir de manera cualitativa con esto, ¿no? Este edificio está dentro de Europa o está dentro de la ciudad de Leiden, y en este caso en particular, este edificio que ven en la flecha, esa es la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden, donde yo trabajo, y se puede definir de una manera cualitativa o se puede definir de una manera cuantitativa a través de las coordenadas geográficas, ¿no? Y estas son las coordenadas geográficas de la facultad, ¿no? Y estas son las formas de referirnos a ubicaciones espaciales. Y estos elementos también son importantes, otra vez, cuando empezamos a considerar cuáles van a ser las maneras en las que nosotros vamos a representar informaciones arqueológicas o antropológicas o de la disciplina que sea que nos interese de una manera espacial. Por otro lado, tenemos elementos de morfología que tienen que ver con la definición de la forma y el tamaño de los fenómenos, donde los descriptores pueden ser cualitativos o cuantitativos y pueden registrarse como atributos de un fenómeno. En este caso, para darles un ejemplo, estos son sitios arqueológicos que yo registré durante mi tesis doctoral y, como pueden ver, elementos de morfología pueden tener que ver con la forma de la distribución de los materiales arqueológicos que me permitieron a mí definir el área del sitio arqueológico, y evidentemente esas áreas varían dependiendo de el tipo de distribución de materiales, los elementos topográficos donde esos materiales están distribuidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta imagen, de la imagen de la izquierda, que parece como una B, ese fue un sitio registrado en un valle donde había mucho espacio donde la distribución de materiales era bien dispersa. En cambio, este sitio MC71 era un sitio que estaba sobre la fila de una montaña, y también por eso vemos este tipo de morfología distinta, ¿no? Entonces, bueno, estos son otros elementos. Un tercer elemento tiene que ver con la interacción y asociación espacial. Y esto se refiere a las descripciones de las relaciones espaciales entre los objetos y fenómenos que estamos estudiando. En este caso, la imagen que ven, esto es el Valle de Quíbor en Venezuela, y hay una distribución de sitios arqueológicos asociados con la cerámica tierroide, y yo creé un mapa de distancia, de una distancia máxima de 500 metros desde las líneas desde los cauces de los ríos hacia zonas del valle. Y de manera visual, podemos decir que la gran mayoría de los sitios arqueológicos asociados a cerámica terroide se encuentran dentro de un rango de 500 metros de los ríos, ¿no? Eso sería también una interpretación subjetiva, cualitativa,
de la observación que estamos viendo sobre la interacción y la asociación espacial entre estos dos elementos. Después, por supuesto, podemos hacer análisis estadísticos u otros análisis en sistemas de información geográficos que nos permiten cuantificar qué significa esta relación, ¿no? Eh, o cómo nos podría, o cómo nos podría eso ayudar para tener más ideas sobre la relación, ¿no? Otro elemento tiene que ver con las relaciones temporales, como les decía antes, ¿no? Que también la dimensión temporal juega un rol dentro de los análisis espaciales. De hecho, hay muchos colegas que prefieren hablar de análisis espaciotemporales y no solo análisis espaciales, puesto que todas las espacialidades también tienen temporalidades asociadas. Pero bueno, eso es como parte de otra conversación, pero por ahora, para mantener las cosas más sencillas, lo puse así más separado. Y en el caso de las relaciones temporales, tenemos elementos de, por ejemplo, cómo se describen la fecha exacta, la relación temporal entre fenómenos, ¿no? Si un elemento en el espacio es contemporáneo con otro, o es posterior o es anterior. Y en este caso, solo como para ejemplificar, esto es en la Ciudad de México, la plaza, si mal no recuerdo, que se llama de las tres culturas, las cuatro culturas, ¿no? Que para mí, bueno, es uno de estos ejemplos icónicos donde en el espacio estamos viendo una multitemporalidad de elementos, pero también una multiculturalidad, ¿no? Eso cuando nosotros estamos, y creo que esto me lleva, exacto, al último elemento, que son los atributos no espaciales. Cuando estamos trabajando con elementos en el espacio, también hay una serie de informaciones que en muchos casos se puede llamar como metadata, que nos ayuda a contextualizar los eventos o los elementos en el espacio, ¿no? Se pueden llamar atributos no espaciales, aunque esos atributos pudiesen espacializarse en otros momentos posteriores a los análisis, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sitio arqueológico o un grupo de sitios arqueológicos, cada sitio arqueológico tiene, información sobre las cerámicas, sobre los artefactos líticos, sobre vidrio, sobre metal o cualquier otro elemento que se asocie a ese sitio arqueológico, que nos da información sobre el sitio arqueológico, pero que si estamos haciendo un análisis espacial de sitio, esa información termina siendo no espacial. Si después quisiésemos hacer un análisis, por ejemplo, de la distribución de artefactos cerámicos o líticos o de metal, entonces podemos especializar esa información también, ¿no? Y a mí, digamos, ese juego un poco me parece muy interesante, porque cuando nosotros creamos, y eso tal vez puede ser para un futuro taller, cuando se crean bases de datos que estén orientadas a o con vistas a análisis espaciales en el futuro, todos estos elementos son importantes y por eso se los quería presentar ahora. Cuando vamos a hacer esta base de datos, tenemos una serie de elementos, tenemos nuestras coordenadas geográficas, pero también tenemos una serie de columnas llenas de información que nos contextualizan los sitios arqueológicos y que eventualmente van a servir como atributos para los análisis. Entonces, esto nos lleva un poco yendo como por el camino, ¿no? Con todos estos conceptos, digamos, explicados de una manera bastante general, a la idea de georreferencia, ¿no? Otra vez, cuando vamos a decir, bueno, ya tenemos nuestra información, tenemos otras variables, tenemos todo, ¿cómo ponemos o cómo representamos un elemento espacial en el espacio? ¿Qué se utiliza? ¿No? Y ese proceso se conoce como georreferenciación, ¿no? Donde las propiedades básicas de un mapa y los objetos contenidos en él es que tiene un contexto espacial que los sitúa en una posición dentro de la Tierra. Y hay distintas formas de georreferenciar a lo largo de los siglos, se han ido desarrollando distintas formas de georreferencia. Pero lo importante y la esencia de esto es que esto tiene que ver con cómo se define, cómo se decide y se elige la ubicación de digamos, de un evento en un lugar en el planeta Tierra. Y esto es un proceso que es bastante más complejo de lo que a veces incluso nos han enseñado, al menos digamos, en la educación primaria, cuando nos empiezan a mostrar mapas de la Tierra y aquí está este país, aquí está este otro país, ¿no? O estas son digamos, estos mapas geopolíticos, ¿no? Donde se ven los países de la Tierra.
y cuando vemos el mundo, ¿no? Con esta imagen, este es esa famosa fotografía del Blue Marble, tomada, ahora no recuerdo en qué momento, los 70, los 80, desde uno de los satélites o una de las estaciones espaciales, alguien me pueden corregir si me equivoco, es la idea de que el planeta no es plano. El planeta tiene una forma no totalmente esférica, pero semiesférica, con una serie de irregularidades y complejidades que cuando queremos transferir esa complejidad a un plano de 2 dimensiones, se genera una serie de problemas muy, muy tremendos que ya lo vamos a revisar. En este caso, esto se conoce como la geodesia, que es la ciencia que se centra en el estudio de las medidas y representaciones de la superficie de la Tierra. Entonces, la forma real de la Tierra, por un lado, otra vez, esta imagen del Blue Marble ha sido criticada, puesto que con nuevas fotografías y, por supuesto, resoluciones más altas de la tecnología con la que se estudia el planeta, se considera que de hecho la forma del planeta es más como un elipsoide, tal vez no tan radical como la imagen que tienen acá, pero no es no es una pelota perfecta, ¿no? Y por otro lado, hay algo que se conoce como el geoide, que tal vez ustedes han escuchado sobre este tema, que se refiere a, de hecho, la topografía del planeta con relación también a los campos gravitacionales del mismo, que hacen que justamente no sea una pelota esférica perfecta, ¿no? Como, por ejemplo, vemos aquí, que en este caso también está la atmósfera que hay que tomarla en cuenta para esta forma, ¿no? Sé cuando tenemos una forma tan compleja como esta y la queremos transferir a un espacio en 2D, pues esto otra vez requiere un montón de problemas. Para esto se han desarrollado los sistemas de coordenadas y los sistemas de proyección. En cuanto a los sistemas de coordenadas, el sistema de coordenadas tradicional y que hasta el día de hoy sigue siendo muy elegante es el sistema de latitud-longitud, ¿no? Donde se divide el planeta Tierra en 2 ejes. La latitud marca los valores norte-sur desde el Ecuador y la longitud este-oeste desde la línea de Greenwich o de Greenwich, dependiendo del inglés que se hable. Eh, y estas dos coordenadas están basadas en grados, minutos y segundos. El problema de los sistemas de coordenadas geográficas y de la latitud-longitud es que tiene márgenes de error muy grandes cuando lo que se está buscando son ubicaciones muy precisas dentro del planeta. Y en ese proceso de mejorar eso, también se han aplicado los distintos sistemas de proyección de los mapas para poder mejorar la precisión con la que se representa las realidades topográficas del planeta, ¿no? Y la proyección de mapas es un sistema que se utiliza para representar áreas. Perdón, ¿qué es esto? Ok. Para representar áreas de la superficie redondeada de la Tierra en mapas planos. Y este proceso implica cálculos matemáticos para transformar esas coordenadas en latitud y longitud, ¿no? Otra vez, un poco el problema de esto es que cuando hay escalas mayores a unos 50.000, las representaciones no son tan problemáticas. Sin embargo, cuando vamos a escalas menores de unos 50.000, la proyección empieza a perder resolución y empiezan a existir estas distorsiones que vemos en el planeta, ¿no? En este mapa que le estoy trayendo acá, bueno, todos lo conocemos muy bien porque es un mapa que se utiliza mucho, donde vemos una representación del planeta que está distorsionada, principalmente en lo que refiere a los ejes este-oeste. Y ya les voy a explicar un poquito por qué se da eso. En términos generales, hay muchos métodos o muchas proyecciones, ¿no? Y las principales son 3 familias, ¿no? Lo que se llama la proyección azimutal, la cónica y la cilíndrica. Lo que esto significa son distintas estrategias para hacer cortes del planeta, perdón,
cortes del planeta para poder ponerlo otra vez en un plano 2D, ¿no? En el caso del azimutal, se hacen cortes en el azimut. En el caso de la cónica, es como poner un cono sobre la Tierra y después abrirlo, ¿no? Y queda esta figura que ustedes están viendo acá abajo. Y en el caso de la cilíndrica, es como básicamente poner un cilindro alrededor de la Tierra y después abrirlo y crear una especie de matrix para tener una matriz, perdón, para tener las coordenadas. La proyección más famosa y que se ha utilizado más en el tiempo para no ir como muy adentro en en todo el tipo de proyecciones es la cilíndrica y principalmente la proyección que realizó Gerardus Mercator en el siglo XVI, que se llama proyección de Mercator, eh, donde se utiliza el ecuador como línea tangente. Sin embargo, como en el mapa que les mostré antes, que ese mapa está basado en esta proyección de Mercator, hay una distorsión del mundo eh, en las medidas, ¿no? Y de hecho, en este caso, perdón, se da más en las medidas sur-norte. Como pueden ver en este mapa, Groenlandia está totalmente desproporcionado el tamaño con respecto a lo que realmente es el tamaño en kilómetros cuadrados de ese pedazo de tierra, ¿no? Groenlandia no es más grande que Sudamérica, por ejemplo. Y aquí, sin embargo, en este mapa lo vemos de esa manera, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que es el territorio de la actual Rusia o Europa, están bastante más grandes de lo que realmente esos territorios son en kilómetros cuadrados. Y bueno, ni hablar de la Antártida abajo, ¿no? Después de esta proyección de Mercator, se trataron de hacer otros ejemplos. En el siglo XVIII, Johann Lambert usó la proyección de Mercator, pero girando el cono 90 grados para hacer la línea tangente con una posición distinta. Sin embargo, se seguía manteniendo una distorsión, en este caso las medidas este-oeste, como pueden ver en Eh, estos mapas. Edward, disculpa un momento que te interrumpa, pero creo que hay gente en sala de espera, no tengo acceso a darle, si Ah, puedes sí, por favor revisar, disculpa. dale, déjame un momentito, me meto yo aquí. Eh, Voy a parar un momento la presentación porque no veo la sala de espera aquí. No tenemos a nadie en la sala de espera. Ok, disculpa. No, está bien. Vale, voy a compartir de nuevo entonces. Estoy en la 1. Ok, vale, entonces seguimos. Eh, y finalmente, bueno, finalmente, pero posteriormente hemos llegado o se llegó a lo que tenemos, a lo que se utiliza hoy en día, que es lo que se conoce como la proyección universal transversal de Mercator o el UTM, que es el tipo de coordenadas geográficas que se utiliza más en el planeta, ¿no? Por ejemplo, es la que utilizan los GPS cuando estamos registrando sitios arqueológicos en el GPS o es la que utiliza Google Maps, ¿no? Y la ventaja de esta representación de la Tierra es que hay una división del mundo, eh, en 60 zonas verticales, cada una con una longitud de 6 grados y presenta una distorsión de 1 metro por cada 2.500 metros, que la verdad que está bastante bien considerando otra vez las complejidades de lo que implica transformar un elemento 3D a un elemento 2D para representar de una manera precisa sí, precisa, ¿no? Lo que es la distribución de la Tierra, ¿no? Y otra vez, como pueden ver en este mapa, aunque todavía hay ciertas distorsiones en Groenlandia, pero hacia el norte también, estas zonas verticales no tienen los mismos tamaños que más hacia el sur, ¿no? Entonces, bueno, hay evidentemente todavía detalles. Lo importante de todo esto, y es también lo que quisiera traer acá, es que nosotros como analistas tenemos que tener esto presente, sobre todo cuando estamos haciendo representaciones no solo de sitios arqueológicos o de pequeñas áreas, sino cuando estamos haciendo representaciones tal vez un poco más grandes, ¿no? De Sudamérica o del Caribe o de Centroamérica o del planeta, ¿no? Y aquí les traigo un ejemplo, y esto es un poco lo que tiene que ver con el uso de las proyecciones cartográficas y la política, ¿no? Eh, esto es
son mapas extraídos, ¿no? Es un ejemplo que saqué de internet, son mapas extraídos de África y de Rusia, pero cuando vamos al tamaño real en kilómetros cuadrados de esos territorios, vemos que de hecho la representación sobre este tipo de mapas usando el método transversal de Mercator están totalmente desproporcionadas. Y curiosamente, ese tipo de mapas son los que seguimos viendo en todos lados. De hecho, traten de, tal vez mañana, hoy, mañana, en los días siguientes, prestar atención. Cada vez que hagan un mapa en algún lugar, vean el tamaño de los distintos continentes, los distintos países, y por lo general siempre se usa esta representación donde el área geográfica de Rusia es gigante, donde Groenlandia es una cosa gigantesca que es casi más grande que Latinoamérica, o de América del Sur, perdón, y de alguna manera esto puede, o puede y ha sido utilizado como parte de discursos políticos y discursos sobre asimetrías dentro de la geografía del planeta y, por supuesto, ni hablar el hecho de qué es el norte y qué es el sur, ¿no? Y qué es el este y qué es el oeste, ¿no? Si el planeta está flotando en el espacio, y en el espacio no hay arriba, no hay abajo, la decisión de poner, digamos, la parte de arriba de los países del norte, la parte de abajo de los países del sur, es una decisión. Otra vez volvemos a la imagen que les mostraba al principio, y por eso la quería traer, esta representación de visiones de mundo, donde está Jerusalén en el centro y todos los demás continentes como hojas de una flor, ¿no? Eso es una representación simbólica, es una decisión consciente de los creadores de ese mapa de cómo quieren representar la realidad. Entonces, otra vez, como analistas, es importante tener esto presente. Ahora, para ir un poco más concreto a hablar de los modelos de datos, eh, los sistemas de información geográfica tienen una forma bastante limitada de representar la realidad, pero no por eso significa que nos tenemos que limitar por esas limitaciones, ¿no? Eh, y ya poco a poco vamos a ir viendo cómo. Básicamente hay dos tipos de estructuras de datos, los datos vectoriales y los datos raster. Los datos vectoriales es un enfoque, se considera como un enfoque orientado a los objetos. Y el mundo está representado en puntos, líneas, poligonales y anotaciones. O, por ejemplo, metadata o mark data, como también se puede llamar. Y por otro lado, tenemos los datos de raster, o el campo raster, que es un enfoque de campo continuo, donde la información se ve representada por valores dentro de celdas que representan áreas, ¿no? En este caso en particular, aquí tienen, perdón, del lado izquierdo, puntos, líneas y poligonales, y esas mismas puntas, líneas y poligonales se pueden representar de manera rasterizada con información en cada una de esas celdas. Después viene la pregunta, claro, ¿qué tipo de estructura de datos vamos a utilizar nosotros, ¿no? En el caso de la arqueología o cualquier ciencia afín. Y la verdad es que la respuesta depende de qué es lo que se quiera hacer. Por lo general, siempre vamos a trabajar con los dos grupos de datos. Por ejemplo, los sitios arqueológicos generalmente se representan con puntos en el espacio o con poligonales para representar el área, como pueden ver en esta imagen acá, el área de distribuciones de materiales o del área de distribución de un sitio arqueológico. Eh, las líneas se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer curvas de nivel o para marcar caminos, etcétera. Y después los datos raster por lo general tienden a ser utilizados para, no, aquí no tenía el ejemplo, tienden a ser utilizados, por ejemplo, para representar ciertos elementos medioambientales, como por ejemplo tipos de suelos o tipos geológicos, que pueden representarse como poligonales o como datos raster. Y todo depende. La ventaja, dependiendo del tipo de análisis que queramos hacer, unos datos van a ser más útiles que otros, por supuesto. Luego, es importante también considerar el tipo de data que vamos a trabajar, como pasa en otros campos o en otros elementos de la ciencia arqueológica.
Usamos datos primarios, datos secundarios, donde los datos primarios pueden ser, por ejemplo, medidas o información recopilada por observaciones cuando vamos al campo y registramos sitios arqueológicos en campo, materiales o elementos, ¿no? Y los datos secundarios, como todos ya deben saber, tienen que ver con, por ejemplo, mapas antiguos, o un mapa sobre geología que nosotros podemos digitalizar, o sobre geomorfología o vegetación, ¿no? O sobre otros elementos que no fueron registrados por nosotros de manera primaria. Y pueden estar, por supuesto, tanto en formato analógico como en un formato digital. Ok, entonces esa era la primera parte de la conversación que queríamos hacerle. Ahora vamos con la segunda parte que la va a dar Yoli y después, bueno, vamos avanzando. Te dejo el espacio, Yoli. Gracias, Eduardo. Bueno, a partir de todo esta análisis espaciales eh, relacionados con arqueología o vamos precisamente como para desarrollar un poquitico más sobre los sistemas de información geográfico, vamos a abordar un poquitico la historia, la definición, los objetivos de los SIG y cuáles software se utilizan para para estos propósitos, ¿no? La siguiente, Edward. Un poco de la historia relacionado a como el primer análisis espacial reportado sería en el siglo XIX, en 1854, donde en un brote de cólera, el doctor John Snow que cartografió todas las casas de aquellos fallecidos por cólera, ¿no? Y también cartografiaron o mapearon las fuentes de agua, las bombas de agua que surtían a esas casas, ¿no? En este estudio fue bastante interesante porque, bueno, mapearon casas, calles, bombas de agua y se observó que había como una concentración de casos alrededor de una bomba específica que estaba contaminada y estaba produciendo el cólera en esa zona, ¿no? Lo interesante es que a partir de este análisis espacial en base a la cartografía, pudieron tomar decisiones, ¿no? En cuanto a clausurar esa fuente de agua y de alguna manera esto se vio reflejado en la disminución de casos de cólera para el momento. Un siglo después, en cuanto a ya como tal, para hablar de sistemas de información geográfico como tal, porque esto es como en los antecedentes, pero de análisis espacial, pero un siglo después, en la siguiente, podemos conseguir como una definición más detallada de lo que eran los sistemas de información geográfico a partir del desarrollo en 1962 que hizo Roger Tomlinson, que fue un geógrafo inglés que trabajó para el Departamento Federal de Silvicultura y Desarrollo Rural en Canadá. Desarrolló lo que, si bien él es considerado el padre de los sistemas de información geográfico, porque de hecho acuñó este término, él denominó o trabajó con el sistema canadiense de información geográfica para el inventario de tierras de Canadá. Este trabajo fue súper importante, digamos, porque como que fue el primer momento que se trabajaba a gran escala, ¿no? A una escala nacional, que de hecho, viéndolo desde presente, podemos ver que fue una contribución hasta internacional, ¿no? Porque fueron los primeros intentos de sistematizar información que venía de diferentes fuentes, o sea, en este caso geográfica, ríos, de usos de tierra y manipular, almacenar esa información que son uno de los, digamos, como beneficios, ¿no? Del uso de los sistemas de información geográfico que te permiten
manipular una gran cantidad de información para generar nueva información o para gestionarla, analizarla, almacenarla, ¿no? Pero bueno, digamos que son una de las contribuciones más importantes en la década del siglo pasado, en la década de los 60, ¿no? Posterior a esto hubo un desarrollo en la siguiente. eh, Posterior a esto, por supuesto, hubo un desarrollo en la Universidad de Harvard de un laboratorio que ya específicamente desarrollaron software para el trabajo de información geográfica, que más adelante veremos que de ese laboratorio en Harvard salieron varios como investigadores que desarrollaron después sus propios sistemas de información o fueron uno de los pioneros, sobre todo en sistemas de información comerciales. Porque en principio estos sistemas estaban bastante relacionados, bueno, al uso de la tierra y a entes gubernamentales, ¿no? Como que vimos anteriormente. Una definición bastante somera sobre los sistemas de información geográfica es que son un conjunto de tecnologías integradas que proporcionan una serie de herramientas que permiten integrar, permiten la interacción y la comprensión de la información geográfica espacial y temporal, como decía Eduardo, en un sistema integrado donde podemos conseguir información espacial como sitios, pero también con otras características o otros atributos cualitativos, cuantitativos, donde nos permite integrarlos en un solo espacio, ¿no? Porque un sistema de información geográfico, como intervienen varios factores en un sistema donde están las computadoras, donde están los software, donde están las personas, te permite como que lo que como un avance en qué tipo de información puedes utilizar y cuál es el impacto que puedes tener con la utilización de la información integrada, ¿no? También, bueno, en arqueología particularmente, el aporte de Connell y Lake nos permite como ver que en el análisis espacial, que puedes avanzar en lo que es análisis espacial, un profundo análisis espacial, una comprensión del espacio, del paisaje. Eso fue como que un avance bastante importante en arqueología, porque lo que suponía que era, en principio, esos software que se trabajaban en geografía, se podían utilizar en arqueología y generar nueva información más avanzada sobre el paisaje, sobre otro tipo de preguntas más interesantes, con la integración precisamente de datos de sitios, paisajes, ríos, ¿no? Entonces, por esa parte, y además que em, como que permitía que un arqueólogo que no tuviese mucha experticia en geografía pudiera manejar de una manera básica sus análisis, ¿no? Con un sistema de información geográfico. Lo interesante acá es saber también que en esa integración, eh, lo atributivo, ¿no? Lo atributivo que va acompañando a la geometría que tenemos muchas veces los arqueólogos, que tenemos, ok, tenemos un sitio, un punto o un polígono, pero esa capa de atributos que por lo general es una base de datos, ahora la podemos manejar junto, ir visualizando, ir tomando decisiones, ya sean para el campo, para la investigación o para decisiones cotidianas, ¿no? Que hacemos los arqueólogos. Podemos ir a la siguiente. Bueno, lo que estábamos hablando un poquitico, cómo los sistemas de información geográfico intervienen como que varios factores, ¿no? Lo que es
los devices o hardware que son computadoras, teléfonos, porque ahora ha avanzado tanto que bueno, ahí vemos una computadora bastante básica, pero eso, eso es como que los inicios, ¿no? Esos son gráficos así, bien retro, pero nos da la idea de qué cantidad de factores intervienen en un sistema, ¿no? Como decimos, computadoras, pero también datos geográficos, qué tipo de datos geográficos podemos trabajar vialidades, podemos trabajar ríos, podemos trabajar con vectores, podemos trabajar también con imágenes satelitales, ¿no? Y hasta ahora, bueno, con imágenes de drones y de LIDAR y los software para procesar toda esta información, que ya hablaremos un poquitico más adelante sobre los diferentes software, ¿no? Los más populares. Ajá, la siguiente, el objetivo de sí. Tenemos una cantidad de capas eh, geográficas que nos están hablando de una información, unos temas que nos da, el objetivo esencialmente sería construir estas capas temáticas que son, dependiendo de nuestras tomas de decisiones, cuáles van a ser las capas que nosotros vamos a trabajar en nuestras investigaciones. Entonces, construir estas capas temáticas de información utilizando diferentes tipos de datos, ¿no? Aquí en esta lámina podemos ver que cómo se pudiesen sobreponer unas capas a otras. Todas estas capas que antes teníamos que trabajar separadamente, el mapa de ríos con cartografía en papel, por ejemplo, teníamos los ríos, teníamos los sitios, pero ahora, bueno, tenemos muchas cosas integradas como mapas base, los DEN, que son modelos digitales de terreno con los que podemos hacer muchos análisis para paisaje, la hidrografía, que también como Eduardo nos mostró, son rasgos importantes dentro de los estudios arqueológicos, ¿no? Y bueno, otro tipo de capas que se pueden trabajar juntas para generar información. Todo esto también es interesante porque a través de estos sistemas o podemos gestionar, organizar, interpretar la información de una manera mucho más fácil, optimizar los recursos, los recursos que tengamos y, por supuesto, ahorrar tiempo, ¿no? Y espacio. En la siguiente, bueno, ya aquí entramos directamente a hablar un poquitico sobre los software más populares que fueron desarrollados a partir aunque ESRI, que fue el Instituto de Investigaciones de Sistemas Ambientales, fue fundado en los años 60, casi los 70. eh, los programas de información geográfica se desarrollaron a partir de la década de los 80 con mucho más versatilidad, ¿no? En principio, el software de RI, que es el ArcGIS, trabajaba solo con datos vectoriales. Ahorita en la actualidad tienen datos vectoriales, Geodatabase, manejan lenguajes en un solo ambiente, ¿no? Esto fue en principio lanzado para Windows, en ambiente Windows. Creo que ahorita se pueden trabajar en Mac, pero no de manera nativa, ¿no? Habría que instalarlo, el Windows, para que pudiera correr un programa de RI. Eh, Era de alguna manera bastante fácil, intuitiva de usar, ¿no? Porque tenía esas ventanas, tipo Windows, que te permitía, bueno, acceder fácilmente con iconos a la información. No tenías que usar mucho como código para poder utilizarlo. Entonces, la siguiente, bueno, el ArcGIS desde principio salió como un software comercial pago, bajo licencia, ¿no? Entonces, por supuesto, su uso está bastante limitado en todos los aspectos.
Luego conseguimos GRASS, que es otro sistema o un software para el uso del sistema de información geográfica para generar sistemas de información geográfica. Es el sistema de apoyo a análisis de recursos geográficos. Básicamente fue generado o desarrollado por el Laboratorio de Investigación de Ingeniería y Construcción del Ejército de los Estados Unidos eh, para precisamente dar como una alternativa al el SRI, que era una licencia comercial, y este era de software abierto, pues precisamente en esa época estaban desarrollándose open source, y entonces precisamente esto es como una respuesta para masificar su uso, aunque no creo que haya sido tan amigable tal vez para las personas que no con conocimientos avanzados, ¿no? Este siempre funcionó desde el principio con datos raster y vectoriales. Después tenemos R, que es un lenguaje de entorno programático para estadísticas y gráficos. Usa un programa, es por programación y código. Y lo interesante de estos dos últimos programas, R y GRASS, es que son se pueden conectar con QGIS, que es el siguiente que vamos a trabajar y es con que vamos a trabajar hoy en el curso, ¿no? QGIS se creó en el 2002 por Gary Sherman y quien lanzó una versión en 2009, ¿no? Para los usuarios de sistemas operativos de Mac. Este es como que la ventaja que ofrece. De- Son programas de código abierto que son mucho más accesibles, por supuesto. Tienen bastante, desde mi punto de vista, tienen un poquitico más de dificultad en cuanto a programación o tienen como que mucho más recursos, ¿no? Para programar con esa conectividad con otros como GRASS y R. Entonces, bueno, estos son un poco los programas, los software son los más populares, porque hay muchos otros, MaxBlocks, GBC, hay muchos otros más que son de licencia y son abiertos, pero estos básicamente son los más populares. Y hoy vamos a trabajar precisamente con QGIS los ejercicios del taller. Entonces, no sé si Eduardo quiere aportar un poquitico más sobre los R, que yo sé que tienes como un taller en diciembre, ¿no? Sobre R y Sí, voy a parar esto. aquí un momento de compartir la pantalla para pasar a la Ok, otra presentación. Sí, en diciembre tenemos también un segundo taller, bueno, o el segundo taller organizado para este año sobre análisis de cuantificación de incertidumbre para análisis espaciales. Y en ese curso vamos a trabajar con R también. Pero bueno, no es necesario ahorita ponerse con eso para no explicar mucho, pero sí, sin lugar a dudas, como dice Yoli, una de las grandes ventajas que tiene QGIS es que es interoperable y se puede conectar con otros programas. Y eso hace que la cantidad de análisis disponibles sea muchísimo más grande que muchos otros análisis. Hay además otras plataformas que se conectan, además de GRASS o de R, hay otras plataformas que se conectan con QGIS. Hay una que se llama White Snow o White Algo, ahorita se me olvidó el nombre, que también tiene una serie de análisis que se pueden utilizar en QGIS y eso le da una facilidad de uso y una diversidad de uso, ¿no? Y sí. por otro lado Y también, sí, sí, dime.
que es como más dinámico, porque como al ser de código abierto, la gente también, bueno, los desarrolladores, no cualquiera puede lanzar un complemento, pero siempre se está como actualizando con complementos y eso es súper dinámico, ¿no? Interesante también. Claro. Claro, ese también es la ventaja de los software de código abierto, ¿no? Que cualquier persona con el conocimiento técnico de crear una aplicación la puede crear y validarla con respecto a la organización, y cuando está validada, pues hacer análisis, ¿no? Yo conozco colegas que han escrito protocolos o códigos específicos para hacer análisis específicos en arqueología, que de otra manera tendrían que seguir una serie de pasos muy larga, y con, digamos, este pequeño paquete solo es de cargar los datos y clic aquí, clic allá y ya está, ¿no? Entonces facilita mucho el proceso de desarrollo, a diferencia de, por ejemplo, bueno, softwares como ArcGIS, que si bien es mucho más sólido en términos sobre todo de, de, de mantenimiento, porque bueno, es una empresa privada que mantiene su software, ¿no? En cambio, en QGIS son personas que trabajan de manera gratuita, de manera voluntaria, o como cuando ustedes se metieron a descargar el programa, seguramente les debe haber aparecido una pantalla pidiendo donaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso también hace que, por supuesto, el trabajo sea un poco más lento. Entonces, en el caso por ejemplo, la mayoría de personas que trabaja, o muchas de las personas que trabajan con QGIS, es gente que está asociada a universidades, ONR también, es gente que está asociada a universidades, y como parte de su trabajo y su investigación crean paquetes, ¿no? Son desarrolladores y pues publican eso de manera gratuita. Ok, entonces, gracias, Yoli, por la intervención también. Y ahora quisiéramos pasar pues a la parte práctica de esta clase, ya que, bueno, vamos una hora, todavía nos queda una hora, creo que está bastante bien en términos de tiempo, porque lo que nosotros queríamos, un poco como está diciendo al principio, primero, bueno, era introducir el tema, ¿no? En términos teóricos, introducirlo también en términos prácticos, pero de una manera muy sencilla, y principalmente ofreciendo la posibilidad de que en esta introducción ustedes tengan acceso a personas que, bueno, que están más familiarizadas con estos programas y con estos análisis, y, y darles la posibilidad de ir haciendo una serie de ejercicios con tutores al lado. Entonces, en otros cursos que hemos dado en persona, y uno también online hace bastante tiempo, usamos esta estrategia, y pues es la estrategia que queremos probar, y es la estrategia que queremos probar aquí con ustedes. Después, al final del curso, les vamos a mandar un cuestionario, o sea, mañana, pasado mañana, les vamos a mandar un cuestionario para que pues ustedes nos digan sus recomendaciones, sus observaciones, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar o qué se debe cambiar. Pero por ahora pues lo vamos a hacer de esta manera. Entonces voy a compartir una vez más mi pantalla. ¿Dónde Ahorita les estoy otra vez? compartí los enlaces de donde está la información del curso por si no por si la perdieron o algo. Ah, vale, gracias, Yoli, sí. Ujú. Y ahorita, bueno, también yo les voy a, otra vez, ok, compartir. Número uno, share. Ok. Entonces aquí les paso, esto lo voy a compartir solo un momento porque después ya lo puedo quitar, no, porque la idea es, eh, ok, no, exacto, que aquí ya los veo también. Entonces, bueno, esto es más información general. Me imagino que todos deben haber descargado QGIS en español, o en el idioma, en portugués, en el idioma con el que se sienten más cómodos, o en inglés, no sé. Pero bueno, solo información general de cómo pueden cambiar el idioma. Ahorita, después de que yo termine de compartir estas láminas, les vamos a copiar en el chat los PDFs con las dos presentaciones, la anterior y esta, y también con el tutorial, ¿no? Eh, para esta clase vamos a usar un recurso que a mí me parece que es extraordinario. Es una página web desarrollada por un chico que es un especialista en sistemas de información geográfica. Aquí yo las tengo, los screenshots
las capturas de pantallas que hice los tengo en inglés, pero pues en Google se puede traducir la página en español sin ningún problema. Igual los PDFs que les vamos a mandar con los 3 ejercicios que Está me en gustaría español. hacer están en español. Eh, pero la idea sería trabajar con 3 elementos, ¿no? O sea, como pueden después ustedes más adelante se pueden poner a buscar, a revisar la página de este chico, que otra vez es extraordinaria y está súper bien explicada toda la información. Por eso a mí me parece un poco sin sentido crear nuevo contenido si ya hay contenido de acceso abierto, gratuito en Internet, sobre todo con el nivel de calidad con el que este chico hizo esto. Eh, pero no vamos a seguir el orden que él tiene sobre lo que él llama las operaciones básicas del SIG, ¿no? Bueno, esto es código, esto lo mando ya yo por ahí. Lo que vamos a hacer es trabajar primero eh, con él, lo que él llama Working with Attributes, que es trabajar con atributos, que va un poco con esta idea de enseñarlos a ustedes a familiarizarse con el uso de datos vectoriales. Luego vamos a trabajar de cómo modificar o hacer cambiar la estilística de esos datos vectoriales. Y finalmente, la idea sería hacer un mapa, ¿no? Que es, digamos, 3 pasos bastante sencillos que yo creo que en 1 hora pueden dar tiempo para la mayoría o para todos determinar. Y si no, pues no importa, pues pueden seguirlo terminando en casa. Y siempre si tienen preguntas o dudas, nos pueden enviar un email al correo del capítulo, ¿no? Pero otra vez, la idea es como empezar a familiarizarnos con esto, ¿no? Eh, y ahorita les voy a, perdón, voy a parar aquí y les voy a mostrar directamente la página. Eh, Les voy a copiar aquí en el chat. ¿Tú la copiaste ya, Yoli? La página de... Sí, está en español, de los tutoriales. No, pero digo, El pri- la página, la página web. Bueno, ahí sí, se las mando otra vez, ¿no? sí, está Ay, no, copiada. coño, perdón, ya, Está solo, copiada al principio, pero bueno, no está de más nuevamente. ahí está otra vez. Perdón, que primero se la había mandado solo a Yoli. Sí. Entonces, si se meten en esta página web, eh, y bueno, la pueden traducir al español. eh, Perdón, que yo En lo los links tengo. que mandamos arriba, que dicen enlaces del taller que están en el chat, están los tutoriales ya con traducidos al español, es de misma. Ah, fantástico. Ok. Ah, fantástico, sí. Entonces, bueno, la idea sería, déjeme abrir aquí los tutoriales. Tenemos tutoriales en español. Voy a compartir esta pantalla con ustedes para irlos llevando un poco. Entonces, ok, este fue el link que yo le compartió. No, entonces tiene esta página web y si van aquí al segundo elemento, ¿no? Que es el trabajando con atributos y le dan clic ahí, ahí tienen toda la información del tutorial de qué ir haciendo y cómo hacerlo, ¿no? Evidentemente, entre las primeras cosas que tienen que hacer es abrir el software QGIS. Y yo lo voy a abrir ahora aquí en mi computadora, que con tantas pantallas ya no sé dónde estoy. Aquí estoy. Yo abrir el mío para, antes de que empecemos el tutorial, mostrarles como un poco lo básico de lo que es la interfase de QGIS, ¿no? Para que se familiaricen un poco con ella. Y después podemos comenzar directamente, ustedes pueden comenzar directamente a hacer el tutorial. Y si van teniendo preguntas, las pueden hacer, nos las pueden escribir en el chat. O si no, si tienen alguna duda que requiere un poco más de interacción, podemos crear un cuarto aparte para pues tratarlas directamente con ustedes, ¿no? Ok, Eduardo, les voy a copiar aquí en el chat un PDF de cada ejercicio. Es uno trabajando con atributos, dos los datos vectoriales y el tercero el de los mapas. Se los voy a dejar acá pegados. vale. Entonces, ok, ven la pantalla que ya es ahí en
la imagen compartida o no? Sí, se ve. Ah, vale, gracias. Bueno, yo tengo que instalar las actualizaciones. Vamos a instalarlas ahora para no invertir tiempo en esto. Siempre igual, es mejor trabajar con el software más actualizado porque los programas funcionan mejor, pero esto, yo no sé, se puede quitar de aquí. Ya, que tengo que tengo la barra de suma arriba y me quita como visibilidad. Entonces, bueno, aquí en lo que ven, este es la interfaz de QGIS y esta interfaz se divide en, esto lo podemos cerrar, en varios elementos, ¿no? Primero, por supuesto, tienen, bueno, las barras de herramientas, que son como en cualquier programa con las distintas funcionalidades, ¿no? Si le damos, por ejemplo, a proyecto nuevo, ¿no? Para quitar toda esa publicidad inicial, lo que tenemos son en la parte de arriba todas las barras de herramientas con distintas funcionalidades. Dependiendo de qué tipo de sistema operativo ustedes estén utilizando, pues van a tener esta información de arriba, un poco más abajo, un poco más arriba, ¿no? Esos elementos, bueno, a veces cambian un poco entre Windows y Mac, pero básicamente van a ver lo mismo. Después acá tienen lo que se llama el Processing Toolbox, que es donde están todas las herramientas para trabajar con distintos análisis en QGIS. Como pueden ver, por ejemplo, en mi caso, yo tengo otras instaladas más allá y yo tengo cosas en mi barra de herramientas que ustedes no van a tener porque yo he ido personalizando mi interfaz de QGIS. Pero aquí pueden ver en la caja de herramientas todas las distintas funcionalidades que llevan a distintos análisis, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer análisis en 3D, cartografía, bases de datos, ¿no? Y después yo tengo otras cosas como por ejemplo cartogramas, GIDAL, tengo la, el link a GraphGIS, como estaba explicando Jolly, que se puede hacer interoperable con QGIS. Y tengo otros programas como por ejemplo Saga o Whitebox, ese es el que le estaba pensando, el Whitebox Tools, son un grupo de análisis que se pueden aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un determinado análisis que QGIS no tiene integrado dentro de sus paquetes, yo puedo traer otro programa y hacerlo interoperable con QGIS y rodarlo dentro de QGIS. Y ese para mí, bueno, o sea, es una de las grandes fortalezas del programa. Y después aquí abajo, del lado izquierdo, en el lado izquierdo inferior, tienen el área donde vamos a ver los layers, ¿no? Las capas que vamos a ir agregando poco a poco a medida que vamos trayendo información a QGIS. Una de las ventajas de QGIS es que hay muchas formas de cargar datos, ¿no? Uno los puede cargar, por ejemplo, desde acá, y eso lo van a ver ahora en el tutorial a medida que vayan empezando a seguir los pasos. Podemos cargar datos desde este botón acá, y aquí nos permite cargar datos vectoriales, datos de raster o esta otra grandísima gama de datos, pero hasta ahora solo vamos a trabajar con datos vector. Y así que solo van a estar con esta parte superior. Y por lo general, bueno, uno desde aquí busca la carpeta donde tenemos las informaciones y cargarlas, ¿no? Pero también una de las facilidades de QGIS es que cuando tenemos una carpeta con ciertos archivos vectoriales, podemos solo arrastrarlas y tirarlas dentro de este espacio en blanco de QGIS y las capas van a aparecer, que me parece también es una forma bastante sencilla de ir cargando información. Pero por ahora lo voy a dejar hasta ahí para que ustedes vayan comenzando a explorar las utilidades en función de esta página. Y como ven acá, es muy sencillo, es solo ir siguiendo los pasos uno a uno, como los va describiendo este chico acá. Aquí tienen links para ir descargando la data. Eh, para los que no están tan familiarizados con data, por ejemplo, hay muchos de los archivos que hay que descargar que están en formato zip y esos formatos hay que descomprimirlos, ¿no? Si tienen problemas descomprimiendo el archivo, pues nos avisan y nosotros les copiamos en el chat los archivos ya separados para evitar que tengan muchas complicaciones. Eh, Eduardo,
Ya, ahorita subí los 3 archivos del cada ejercicio en PDF, pero también un glosario súper básico, basiquito para si necesitan alguna información que esté en la página que no conozcan, tal vez está en el glosario porque se hizo para esos ejercicios el glosario específico. Mándalos otra vez, Yoli, porque me los estás mandando en mensajes privados a mí. Ay, coño, perdón. Sí, me acabo de dar cuenta. Ah, ok, ya los vuelvo a enviar. Eso, ¿Será gracias. todo quedó así? Eh, no, solo estos últimos. Ok, Sí, solo ok, estos últimos me los mandaste solo a mí. ya los envío otra vez. Vale. Entonces, pues eso. Comiencen a trabajar con el tutorial y pues si tienen alguna pregunta, pues levantan una mano virtual o una mano física y nosotros pues vamos a ir respondiendo sus dudas. Yo voy a parar esto aquí por ahora de compartir la pantalla, de manera que eh, dejarles el espacio. Eh, ¿a qué te refieres con que las bases de datos son generales, Rona? ¿Me podrías explicar un poquito mejor? Entonces, bueno, ahí les dejamos eso y estamos acá a la orden con cualquier duda o pregunta. Ahora sí, ya están todos los PDF de los ejercicios en el chat y el glosario. Gracias, Yoli. Rona está preguntando si son específicas las bases de datos para los ejercicios que vamos a hacer hoy. Sí, toda la información que está asociada en la página web del curso que montó este muchacho están relacionadas con los ejercicios específicos. Eso creo que es lo que está preguntando Rona. Están incluidos todos los datos que vas a necesitar, Ah, están incluidos en el link que él está exacto, dando. Él va paso a paso, él va explicándote, en principio te muestra como el paquete de datos que vas a utilizar y después a medida que va avanzando en paso a paso del tutorial, él te dice en qué momento vas a utilizar cada capa de la capa de información que lo especifica muy bien, pero si tienes más dudas puedes preguntar otra vez, no hay problema. exacto. Eh, Rona está preguntando de nuevo. Sí, cuando vas a hacer otro mapa o un mapa específico, o tú generas la información en una base de datos, y la puedes exportar o llevar a un sistema de información geográfico, a un software, o buscas información en la red, ya sea imágenes satelitales, en repositorios X. Tú puedes generar tus bases de datos o puedes traer información de otros repositorios. Sí. Sí, exacto. En este caso, nosotros preferimos trabajar con bases de datos que son de acceso abierto, están de acceso abierto en Internet y que ya otra vez dentro del programa de este muchacho ya están accesibles
de manera de no tener que sobrecomplejizar el proceso, ¿no? La idea Exacto. es que ustedes aprendan la habilidad y el conocimiento para poder abrir una capa temática dentro de QGIS y puedan comenzar a entender la interfaz de cómo editar variables, de cómo cambiar los símbolos, de cómo eh, generar un mapa al final y pues bueno, en ese proceso, ¿no? Ya después de aprender digamos, esa habilidad, eso te facilita a ti cuando tengas tus propios datos, traerlos al software de la misma manera, usando estos mismos pasos, pues por eso son los, digamos, pasos generales para poder hacer algo. Ah, sí, María del Pilar, tienes que
incluir dentro del programa el, el archivo que termina con SHP. Voy a escribir el nombre acá en el chat. Que eso es en lenguaje de sistema de información geográfico, es lo que es el shapefile, que es por lo general el archivo que contiene la información espacial. Los otros archivos, eso, bueno, no quisimos adentrarnos tanto en la charla de hoy, pero los otros archivos también son importantes. Por eso todo lo que descompriman en sus carpetas, dejen todo tal cual, porque cada uno de esos elementos tiene información espacial sobre el elemento, pero el shapefile el que generalmente se trae o el que siempre se trae para trabajar dentro del programa. En el glosario, en el archivo del glosario, hay algunas de las, em, como las extensiones más utilizadas en sistemas de información geográfico de los diferentes programas. Entonces, tal vez por ahí pueden tener una idea también de qué tipo de extensiones se utilizan.
Estoy viendo que hay un par de personas que se han ido conectando, no sé si fue que se salieron y volvieron, pero si son personas nuevas que acaban de llegar, ahora estamos en la parte práctica haciendo el tutorial y toda la información la pueden encontrar en el chat. Me avisan o nos avisan si no pueden tener acceso al chat completo y les mandamos otra vez, le volvemos a copiar la información. Ahí acabo de copiar de nuevo, Eduardo, por si hay alguien que no lo tenga. Ah, vale, genial, gracias, Yoli. Estoy viendo tu pregunta acá, Vladimir. Cuando vayas a guardar los datos, los puedes guardar preferiblemente siempre cuando uno empieza a trabajar, mientras más ordenado trabajemos, mejor. Entonces siempre, idealmente, guarda todas tus capas nuevas en la misma carpeta, en el mismo directorio donde has estado guardando los datos, ¿no? Eso después te permite pues, tener todo en un mismo lugar. Esa es siempre la recomendación para poder trabajar de manera más organizada.
Bueno, como ya nos vamos acercando a la hora de cierre, les voy a compartir aquí aunque después lo vamos a poner en la página web del capítulo, em, los PDFs de las presentaciones, que creo que tú no los colocaste, ¿no, Yoli? No los puse, Eduardo. Ah, vale. Entonces les voy a Ujú. copiar ahí los dos PDFs de las dos presentaciones, la teórica y la práctica, para que los tengan y los puedan usar. Y también les voy a compartir em, un libro de un colega español sobre sistema de información geográfica aplicada con casos de estudio que me parece que es muy bueno pues tiene mucha información también para principiantes, mucha información contextual, eh, y el capítulo número 2 del libro Geographical Information Systems in Archaeology, que es el libro donde yo le sacó la referencia. Está en inglés, ese libro está en español, pero yo no lo he conseguido en español en digital. Entonces, No, bueno, por ahora les envío la copia del capítulo número 2 en inglés, donde está mucho de la información que hablamos acá durante la clase. Y si alguno de ustedes tiene la posibilidad de conseguirlo en español, se los recomendamos bastante porque es un libro extraordinario para introducirse a los sistemas de información geográfica en arqueología, incluso como un libro tutorial, ¿no? Para ir haciendo capítulo por capítulo. eh, Les envío esos recursos. Igual después, cuando pongamos todo en la página web, idealmente también vamos a poner estos PDFs, ¿no? Pero otra vez, como la página web es nueva y nos estamos recién familiarizando con ella, no estamos no tenemos muy claro si vamos a poder poner todo, pero bueno, creo que sí, deberíamos poder, ¿no? Pero por si acaso ahí se los envío. Y me imagino que, bueno, tal vez, no sé si cuánto avanzaron los tutoriales que les recomendamos hoy, tal vez avanzaron mucho, tal vez poco, realmente no importa, lo que queríamos era proveerles el recurso, eh, y bueno, estar un poco aquí a la orden, a la mano, por si tienen cualquier pregunta, también siempre después por supuesto, nos pueden mandar un email al correo del capítulo. Como les dijimos, en los correos con los que ustedes se registraron, vamos a enviar un email con un survey para saber sus opiniones, qué les pareció el curso, qué tenemos que mejorar, qué podemos ampliar, qué podemos aportar, y pues para ir mejorando poco a poco. Y en el futuro cercano, digamos, el año que viene, la idea sería empezar o sea, ir otra vez o sea, ir haciendo cursos un poco más especializados, ¿no? Podemos ir con análisis espacial, visibilidad, patrones de movimiento, ¿no? Podemos ir haciendo cursos más especializados si es lo que la comunidad necesita o requiere. Y por último, bueno, otra vez les recuerdo que de hecho les voy a mandar la planilla de eso. le acabo de enviar ahorita de nuevo los links del capítulo y el formulario de registro. Del otro curso. No, del otro curso no, del capítulo y de Ah, del registro. capítulo. Sí, Ah, vale, sí, les iba a mandar del también otro curso no lo tengo todavía. Ok. Vale, les voy a mandar déjame copiarlo completo, que es un curso que vamos a hacer en diciembre, un poco más especializado, pero bueno, puede ser interesante para las personas que quieran adentrarse más en el mundo de los análisis estadísticos también, ¿no? Porque, bueno, no es solo los sistemas de información geográfica, sino también después está todo el mundo, otro mundo sobre análisis estadísticos en arqueología y sobre todo análisis estadística espacial en arqueología, que es particularmente lo que más me apasiona a mí o es lo que yo más me especializo. Así que, bueno, este curso también va un poco con eso. Y eso es una aplicación web que desarrollé en conjunto con unos colegas a inicios de este año, que también está gratuita, está online. Así que bueno, ahí les dejamos esa invitación. Y pues nada, yo creo que ya podemos ir cerrando. Estamos Queda igual solo a la orden agradecerles.
cualquier pregunta y cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. Sí, así que bueno, muchas gracias por su participación. Espero que el curso haya sido útil. Así que bueno, pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gusto, Chao, gracias, hasta que estén luego. muy bien. Chao. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Chao, gracias. Chao, a De ti, nada, a gracias. ustedes por participar. Gracias. Chao, Eduardo, querido. Un abrazo grande. Chao, Chao, Dante, que te vaya chao. fino. Qué lindo verte. Un poquito, Igualmente. pero Chao. cuídate. Igual. Chao, Yoli. Gracias. Chao a ustedes. Cerrar aquí un poquito y después conversamos aquí mientras la gente va saliendo. Chao, Edu, gracias por venir. Siempre, siempre. Qué emoción verlos. Nos veremos en Ujú. año y medio aquí. Abrazo, Edu. Chao, chao. Sí, no. Tuve que remover algunos, pues tal vez sabían, ¿Será ¿sabes? será que nos reunimos por otra ventana? No, ya saqué como a un par de personas que creo que tal vez a veces la gente, bueno, tiene las ventanas abiertas y Dejan abiertos y se van sí, y se para van si otro hace lado. otra cosa, entonces bueno, lo saqué. Solo Ok. déjame cerrar este ventanero loco que tengo aquí, Wow, sí. eh, como para, bueno, cerrar Ya va, brevemente. déjame darle. Ah, bueno, ya todos se Cierro toda fueron. esta vaina. Pero Sí, no, ahorita estamos tú y yo nada más. corazoncitos para todo el mundo. Ay, Déjame ver, Eduardo. saber si yo puedo exportar el chat aquí. Ay, déjame parar ya va, stop recording.